Muy buen día, bienvenidos a la nueva entrega de la primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra, organizada por nuestro querido Rafael Luna García, presidente de Arte Ahora. Hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe Miguel García Urbani. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, para ti, buenas tardes, noches para nosotros. Sí, ciertamente. Bueno, un placer estar en contacto con vos, con la gente de esta feria virtual y con la gente de Arte Ahora que ha sido tan generosa en invitarme a esta reunión. Muchas gracias. Sí, un regalo para nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos, Miguel. Miguel García Urbani nace en Las Heras, en Mendoza, Argentina. Es escritor, periodista, conductor de radio y gestor cultural. En su país ha publicado desde 1990 en revistas literarias y diversas antologías de narrativa. En 2017 editó su volumen de cuentos, tangos y falsas promesas, que se presentó con éxito en ferias del libro de varias provincias argentinas y en decenas de escenarios y bibliotecas de toda España. La primera edición de este libro, Plateados por la Luna, textos para el reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca, tuvo una primera y más breve edición en 2018, que propició una nueva visita a los escenarios culturales de Argentina y España. En 2019, a dos orillas del Atlántico, el público recibió Calle 52, Historias y Jazz. Trabajo literario que comparte con el célebre ilustrador Luis Escafati. Los puentes tendidos entre Argentina y España, transitados por la música y la literatura, le dan originalidad y constante desafío a su trabajo. Y esta nueva edición de Plateados por la Luna ubica además a García Urbani en el territorio del ensayo y la poesía. Este es el libro maravilloso que ahora de salir. Es que es realmente elegantísimo y maravilloso. Muchas felicidades, sí. Miguel, que yo sé que he tenido el privilegio de que tu editora, que saludo muy cordialmente porque ha sido muy, muy gentil, muy generosa en enviarme el libro y también me envió el saludo, ha sido ¿no? La carta con todo muy cuidado. Así que le agradecemos ese editorial Golondrina, ¿verdad? Editorial Golondrina, efectivamente. Sí, Pilar de Vicente Mira. Exacto. Y es que todavía no he tenido oportunidad de escribirle, pero le voy a escribir un correo para agradecerle. Miguel, nos une la pasión por la literatura y el tango, que es lo que aunas en este libro, ¿verdad? Y por cierto, qué bien lo defines en esta cita que voy a leer. Dice, con el tango, sobre el tango, dices, como las higueras, el tango te ofrece todos sus frutos de una vez y das la vida por probarlos. Me encanta. Tienes muy buenas descripciones del tango, pero esa es muy, muy bonita. Y es un privilegio conversar contigo sobre tu trabajo exquisito y extraordinario. Un trabajo que ahora nos vas a hablar de él tranquilamente, porque antes sí que me gustaría que nos dieras unas pinceladas sobre los otros libros que tienes, que no he nombrado yo en la nota biográfica.
Sí, bueno, gracias, Solange. Este está aquí, Sí, es Tangos y falsas promesas. sí, y el otro Y también lo tengo, lo que pasa que tengo un quilombo aquí, ¿sabes? hablando en términos argentinos, yo les pido disculpas porque estoy con el mate hasta ahora. Yo estoy en el sur del mundo, como ustedes saben, y es la hora del mate. Bueno, en realidad todas las horas son la hora del mate, De todas, que sí. son con un compañero. Es una bebida poética, filosófica, una bebida de compañía, de soledad, y también una bebida para la comunicación, ¿no? Fundamentalmente. Para el pensamiento, para la creatividad, para la comunicación. Así es que me viene muy bien. Yo estoy acostumbrado en la radio, llevo Sí, 30 años de trabajo en la radio, a estar acompañado de mi mate. Así es que, bueno, me resulta mucho más fácil la comunicación, la palabra, si estoy acompañado. Vos que has estado en Argentina, sí, tengo los seguramente mates. sabrás que es así. Te iba a hablar de tangos y falsas promesas. Tangos y falsas promesas fue mi primer libro que yo publiqué hace 4 años, un poco Sí, tardíamente porque me daba por contento con la publicación en la radio, ¿no? Yo escribo desde siempre, desde hace mucho más de 30 años que estoy en la radio, y la idea siempre fue escribir para la comunicación inmediata. Escribir un cuento, un poema, un pequeño sí, ensayo, un parecer, e inmediatamente mandarlo a un cajón o tirarlo. Entonces se publicaba en el aire de la radio, en ese momento sobrevivía en eso. Después bien, llegó el instante en el que yo necesité empezar a pensar, sobre todo a instancias de los oyentes de la radio, en publicar, porque me recordaban y aquel cuento y aquel poema y aquello que dijiste. Entonces ese primer libro es una recopilación de textos, en su mayoría escritos para sí, ser narrados en la radio. Y fue presentado al Festival de Tango de Granada en el año 2017, en sí, febrero de sí, 2017. Y sí. bueno, y fue presentado también en una pequeña gira por toda España, venturosa, que me abrió las puertas no solamente de las ferias del libro aquí en la Argentina, sino también allí en España. Y fue un primer paso realmente interesante para seguir publicando e interesándome por este mundo de la comunicación por fuera de los asuntos de la radio, ya con mis escritos plasmados sobre el papel. Claro, porque yo me preguntaba, ¿no? Ahí en las preguntas que tenía pensadas era ese, ¿cuál era, cómo empiezas a escribir? ¿Cómo, Uh eh, -huh. y cómo se da el proceso creativo en ti? O sea, cómo, porque eres una persona muy ocupada, estás en la radio, estás en el periódico, estás en televisión, entonces, ¿cómo compaginas? ¿Dónde? ¿Cuándo escribes? ¿Por las noches? ¿Por la Sí, madrugada? sí, por lo Sí, general las así. madrugadas son mi territorio propicio. No soy alguien muy matutino, pero si hay que escribir por la mañana también se hace. En realidad, el crearse la buena obligación de tener que escribir todos los días, ya no tanto ahora, pero sí en otro momento de mi carrera en los medios de comunicación, de tener que escribir todos los días, ya sea para gráfica como para radio, te Claro. da una gimnasia y te permite Y una escribir bajo cualquier disciplina. circunstancia, una disciplina, y te Sí, permite escribir bajo cualquier circunstancia, y no solamente escribir, sino también leer para escribir, escuchar para escribir, observar para escribir. Uno está todo el día imbuido de esa necesidad de traducir de una manera tal vez no muy consciente lo que sucede en derredor, lo que ha sucedido en tu vida, y eso se va plasmando. Y eso sucede desde muy joven en mi vida, allá desde la adolescencia, pero luego se convirtió por necesidad y por gusto en un oficio, el de la escritura, que como te decía hace un rato, se ha ido concretándose, volviéndose más sólido, y ya a esta altura, ya próximo a editar el cuarto libro o quinto libro, según como lo contemos, eh, tiene otra perspectiva, ¿no? Tiene otra perspectiva y otras necesidades. Pero siempre ha sido ejercido con felicidad, con disfrute, hasta disfrute físico te diría. Nunca lo he vivido como algo
tortuoso. Sí, los temas pueden que sean tortuosos, pueden que sean duros, pero el ejercicio de la escritura siempre ha sido para mí venturosamente feliz. Ah, qué bien, qué bien. Sí, porque además está muy cuidada. Hay un modo de hacer las cosas, un modo brillante, como pones en tu libro. Y es verdad, porque te preguntaba, y ya lo has explicado, ¿no? Antes, fuera de grabación, ¿qué te lleva a cuidar a esta búsqueda personalísima, ¿no? En todo lo que haces con tanto cariño? Entonces, ¿qué motivación principal hay en esta búsqueda y de mimar cada edición, y que es una obra muy, muy personal, ¿no? Sí, ¿Tiene que ver sí, con la sí. infancia, con la historia, no sé, familiar? Absolutamente tiene que ver con, con la infancia. Con una Creo búsqueda, que no. sí. Uh-huh. De encuentro, de reencuentro con asuntos de la infancia que se Sí, prolongan durante toda la vida, sí. que nutren de recuerdos, de climas. Eh, Indudablemente, o al menos en mi caso, en la Uh-huh. infancia o en los primeros años de la adolescencia, Sí. vivimos de un modo tan pleno, tan en carne viva, Ah, qué que bueno. todo se nos queda marcado. Entonces, cada huella, cada cicatriz, cada matadura, como se dice aquí, que nos queda por algún asunto de la vida, luego nos sirve muchísimo como materia prima o como intersticio, como ventanita para la escritura. Y el hecho de tratar de cuidar no solamente los textos, yo trato de no extenderme demasiado. Todavía no me he animado con el género de la novela, porque, o al menos a publicar, porque tengo cosas escritas Sí, estás dentro en de ese una género. novela empezada. Sí. Estoy en una novela empezada y tengo algunas otras ya terminadas, digamos, pero Ah, qué no, bueno, no, qué no me he bien. animado a publicarlas aún, justamente por esa obsesión del cuidado. Me parece que pulir el texto, pulir la frase, pulir la página, tratar de ser breve, de ser conciso, de generar un perfume, de generar un ambiente en cada una de las páginas o en cada uno de los segmentos. Yo propendo siempre hacia la prosa poética, si se quiere, incluso en los cuentos. Por eso, el hecho de contar una historia de una manera un poco lineal, como podría ser en mi caso en una novela, todavía no me convence del todo. De modo que por eso voy por los textos cortos, y trato de abreviarlos y trato de encontrar la sustancia, el sistema del texto, aunque sea un texto de una página o de 5, pero no extenderme demasiado, sino es que ir hacia la esencia del perfume de lo que estoy haciendo. Y creo que esa búsqueda de la excelencia, si se Sí, puede decir de ese modo, sí, sí. está basado justamente por mi gusto por el tango, básicamente, ¿no? Porque el tango nos ofrece en 3 minutos una cantidad de variantes de la belleza, Sí. una cantidad de modos expresivos que realmente en otras artes es muy difícil de encontrar. Allí tenés la danza, tenés el teatro, si se quiere, tenés la Sí, poesía, tenés el arte de la canción y ni hablar de la música, ¿no? Entonces todo claro. está concentrado allí. Eh, y dado que, bueno, yo pertenezco a esta cultura que es universal, que es la del tango, pero también que la entendemos porque estamos muy cerca, eh, me ha llevado a pensar y a sentir y ha creado en mí la necesidad de ser breve, conciso y, si se quiere, exquisito en las construcciones. Por eso responde un poco a tu pregunta. Sí, 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 porque tratas cada frase como un verso y me doy cuenta enseguida, porque incluso ahora voy a leer un fragmento de la contraportada del libro, eh, y que ya define lo entrañable que tenemos dentro, y es solo la contraportada, ¿no? Un texto muy, muy breve.
Entonces, y de jazz, el Calle 52, porque nos estabas hablando de tangos y falsas promesas. Sí, 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 ¿Nos sí, quieres sí. comentar sobre el bellísimo trabajo también? ¿Alguna pincelada Bueno, para sí, invitarnos? sí, claro que sí. Calle 52, Historias y Jazz, es Sí, un proyecto tan fuerte como lo que tiene que ver con el tango en mi vida, el descubrimiento del jazz, que fue un poco posterior, sí, y fue un descubrimiento justamente de la mecánica, de un modo de hacer arte muy diferente a, a los otros modos en los que yo estaba acostumbrado a observar sí. la dinámica estética de una creación artística. Me llamó siempre la atención, mucho, mucho, en realidad, cómo los músicos de jazz construyen su discurso. Entonces me arrojé a ese desafío justamente, a tratar, sin ser músico y sin saber asuntos de notación musical, encontrar, o al menos inventar la rueda todos los días para ver cómo es que esto funciona. Y con mis medios, que son los que tienen que ver con las palabras, descubrir nexos, fórmulas, para describir eso que está sucediendo en la imaginación del músico y en el sonido, siempre diverso, diferente, pero con un gran método en el fondo, que es el de los músicos de jazz. Y desde hace ya más de 20 años tengo un programa radial dedicado al jazz, que se llama Calle 52, Historias y Jazz, donde yo trato de justamente meterme en un terreno que no tenga que ver con la erudición dentro del mundo del jazz, sino con la sensibilidad. Entonces, mi manera de llegar a ese arte un poco inalcanzable para mí, que es el de la música y el de ser músico del jazz, la manera de extenderme, de estirarme y de llegar hasta ahí y poder acariciarlo, es Ujú. con las palabras. Entonces, con esa dinámica, a través del ensayo, la poesía, el cuento, la miscelánea, fue que construí Calle 52, Historias y Jazz, un libro realmente gordo, que, bueno, tiene el gran premio de haber sido ilustrado por uno de los artistas plásticos más notables de nuestro país, que se llama Luis Scafati, alguien que trabaja mucho en España, que ha ilustrado, bueno, a grandes escritores, a Kafka, ahora ha hecho un trabajo maravilloso sobre Wells. Bueno, increíbles y numerosísimos trabajos, más de 60 libros publicados aquí y en España. Y Mm. él me propuso hacer este trabajo. De modo que yo estoy muy feliz, porque realmente ha sido un galardón y realmente un empujón importante para mi carrera literaria. Así que allí está Calle 52, que también se puede conseguir en algunas librerías de España, incluso también comunicándose con la página de Editorial Golondrina, Sí, editorialgolondrina.com, ahí ellos también tienen el libro Calle 52, Historias y Jazz. sí, sí, sí. Lo siento que tengo, la verdad que lo tenía a mano, lo vi el otro día y no lo... pero es bellísimo. Entonces, a mí me gusta todo el trabajo que haces por lo que venimos comentando y por los autores que también te han influido, porque, y por ejemplo, me gustaría leer un texto de Tangos y Falsas Promesas, donde tú cuentas la influencia que has tenido de autores tanto de música como de literatura, ¿no? Y yo sé que han sido muchos, pero este es una síntesis esta muy, muy, muy interesante. Con permiso la voy a Con todo leer. gusto. Refieres, el recuerdo de mi educación me lleva de los cuentos de Jorge Luis Borges a las letras del músico Luis Alberto Spinetta. El primero, que me hizo sentir que la palabra sirve para mucho más que narrar, él me reveló algo sagrado que solemos llamar poesía. De Juan Draghi Lucero aprendí que no solo hay un color local, sino también un horror local a la hora de imaginar historias. En Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, con la operita criolla María de Buenos Aires, sospecho encontré nota por nota, palabra por palabra, la afilada y precisa llave que abre la puerta del mundo de los entanguecidos.
Oye, permiso, voy a conectar la luz porque como aquí Sí, sí, tenemos el atardecer, se ha ido bueno. el sol. Aquí estamos a pleno sol y con viento sonda, que es un viento característico de esta zona ¿Cómo? del país, que es un viento ardiente, caliente, el viento sonda, que nos está acompañando en este momento en Mendoza. Ahí se te ve perfectamente. Ah, qué bien, porque Muy bien. la verdad que prefiero la luz del día, pero bueno, pues por lo menos algo. Eh, Vamos a ver, perdón por la interrupción, es que veía que ya no podíamos seguir con... Bueno, pero aquí vos vas a empalmar. Sí, se puede cortar un poquito. Bueno, Bueno, entonces te entonces decía, yo sé que aprovecharía para... son muchos los autores. ¿Quieres contarnos otros de la literatura, de la música que han ido Bueno, conformando tu educación eh, sentimental, tu imaginario? sí, bueno, ahí yo mencionaba a Jorge Luis Borges, que eh, creo que es una cumbre eh, realmente maravillosa. Convivimos con, o somos contemporáneos, quiero encontrar las palabras justas para decirlo, de alguien de una altura artística, intelectual, muy grande realmente, que ya incluso en vida fue un clásico y cada vez se convierte más. Eh, Todo el mundo que está viéndonos en este momento seguramente sabe, conoce quién fue Jorge Luis Borges, y su obra cada vez es más visitada, más celebrada. Y sin duda, dentro de 200 o 300 años, habrá personas hablando por algunos medios que nosotros no podemos imaginar en este momento, conversando sobre Jorge Luis Borges. De modo que convivir con su época, porque aún esta es la época de Jorge Luis Borges, eh, entender cada palabra, entender los modismos, entender el clima de lo que dice, entender cada modismo incluso, porque, bueno, aquí en esta parte del mundo compartimos hasta el argot, digamos, de lo que nos quiso decir, hasta los silencios de Jorge Luis Borges. Yo creo que eso a los artistas de esta parte del mundo nos enriquece muchísimo, también nos pone una vara muy alta, demasiado alta, Sí, sí, demasiado alta. sí. Realmente seguramente no tendremos ni tuvimos otro escritor aquí en esta parte del mundo de esa dimensión, ¿no? Universal. Ojalá lo tengamos alguna vez, pero el complejo Borges lo Ya, tenemos todos los que escribimos. Te mencionaba Borges, te mencionaba sí, Luis Alberto Spinetta, que es un músico popular, que sin embargo tiene un nivel de poesía altísimo. Te sí, mencionaba Juan Draghi Lucero, que es un escritor de esta parte del país, de Mendoza, ya sí, fallecido hace muchos años, sí. que se dedicó a descubrir asuntos que tienen que ver con la cultura regional, pero desde la observación sensible y desde el misterio. Realmente es un escritor que yo recomiendo fervorosamente, don Juan Draghi Lucero, que a mí me abrió muchas puertas, eso que llamo el horror local. Sí, ¿qué Eh, quiere decir? Porque no he comprendido. ¿Qué quiere decir? Mirá, realmente él va más allá del color local. Hay escritores costumbristas, hay escritores que describen su aldea, digamos, ¿no? Y el modo de las personas de su lugar en el mundo, que Sí, está muy bien, es la función del artista. Él va más allá y él se mete en el terreno del misterio, eh, incluso de la fealdad del ser humano, y también del terror, literalmente, ¿no? Porque cuenta anécdotas, leyendas del desierto mendocino, aquí donde estoy en este momento. Estoy aquí a sí, las puertas de un inmenso desierto que se extiende a mis espaldas durante muchos cientos de kilómetros, aquí en esta zona del país. Juan Draghi Lucero hizo un relevamiento antropológico sí, de leyendas, de costumbres, y también aportó con su imaginación
Sí, bueno, historias que se pueden recoger, se pueden leer en Las Mil y una Noches Argentinas, por ejemplo, sí, por citar una obra. Entonces allí encontramos eso que yo llamo el horror local, ¿no? Historias realmente muy fuertes, con tono, con tonos incluso de terror, de película de terror. Y es muy enriquecedor, realmente muy fuerte, porque hace un género con nuestros propios recursos. Cuando yo digo nuestros, estoy hablando de esta parte del mundo, pero sí, cuando digo nuestros también me refiero a aquella parte del mundo, Andalucía, donde estás vos en este momento, porque yo vivo entre esos dos mundos desde que nací. sí, Por mi sí. familia, que es andaluza, Tu por mi padre, padre, sí, granadino, sí. y entonces siempre como buena parte de los argentinos que nacemos donde queremos, eh, Qué bueno. Muy bien. vivimos en esa dualidad, ¿no? Que también es un poco tortuoso, pero también yo creo que nos aporta un plus de sensibilidad para poder sentir como propio esto y aquello. Estoy hablando no solamente de los hijos de españoles, de los hijos de italianos, de los hijos de sirio-libaneses, de rusos, de ucranianos, de toda la gente de las colectividades que hay aquí en Argentina. Te he mencionado 4 o 5 y seguramente son cientos. Vos sabés que este es un país de inmigración, de mezclas, de evolución constante en ese aspecto. Nuestra identidad está dada en la evolución y en la mezcla, ¿no? En la mezcla de razas, de culturas, de ingreso constante de gente de todo el mundo, como es nuestro caso, como Sí, estoy hablando en el caso de mi familia, ¿no? Entonces, vivimos entre esas dos cosas. Cuando uno dice nuestro, aquí también es vuestro, ¿m? Y también es de todos. sí, hablas de lo universal. De hecho, antes te preguntaba el cariño que pones a tu trabajo porque, claro, ahí hay unas raíces, una búsqueda personal de tus padres, claro, y en lo universal, ¿no? De hecho, has trabajado a Lorca y ahora veremos en tu libro, ¿no? Y antes me has recordado que puedes escribir en cualquier circunstancia. Me has recordado a Gabriel García Márquez cuando decía que podía escribir en cualquier, menos con frío. Y te lo digo porque aquí estamos teniendo un día hoy muy frío. No Y digas, en Córdoba. sí, 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 sí. Y realmente en Andalucía, en España, está haciendo hoy mucho frío. Y por eso, la verdad que lo comprendo. Yo con frío no puedo escribir. Pero bueno, te lo digo como anécdota. A mí me Sí, sí. gustaría que nos hablaras, por favor, del libro con más detalle, pero antes me gustaría leer, si me permites, también la Con todo gusto. sinopsis, que, como decía antes, me parece que nos dice lo entrañable del contenido del libro. Entonces, la voy a leer. Buenos Aires, noviembre de 1933. Miguel García Urbani escoge un abrazo como punto de partida. Dos almas que se encuentran en una esquina, un suceso maravilloso e inusual por ser esas dos almas las de Lorca y Gardel. Ahí deja crecer naturalmente las palabras, entrelazándolas en un imaginario compuesto con toda la humildad del que sabe que está codeándose con la universalidad. Sus historias se quedan en la cabeza infinitas. El autor brinda a la salud de estos dos genios y nos invita a degustar un material bibliográfico perdido durante décadas y devuelto con un capricho del destino, a las manos de nuestro escritor que hila y teje con la nocturnidad del tango y la luz de Andalucía, con la sorpresa y el estupor todavía latentes de quien ha descubierto que sigue sin haber respuestas. Es Sí, precioso. es un generoso texto que ha escrito mi editora, Pilar de Vicente Mira.
en Alicante, que Ah, ha lo ha escrito iniciado su ella. trabajo de... Sí, sí, realmente lo estoy escuchando con mucho placer y me parece que ha hecho una síntesis Sí, interesantísima del sí. libro. Sí, además está tan cuidada que no sabía si la habías escrito tú, ¿no? No, no, Porque no, esto lo ha escrito mi editora y realmente le agradezco el texto ahora que lo estoy escuchando bien en detalle. sí, sí, porque luego me dijiste que no lo tenías y claro, ya me he dado cuenta que es porque lo ha escrito ella. Qué bien, pues la Claro, felicitamos. exactamente. El libro está en camino porque acaba de aparecer en España, está ya en muchas librerías, incluso está a la venta en la página de la editorial Golondrina, pero Sí, viene cruzando el océano en este momento para llegar aquí a Mendoza, Argentina. sí, sí, ella me ha hecho me ha dado el privilegio de enviármelo, me ha llegado enseguida, pero ya mismo lo vas a recibir y nos Bueno, gustaría yo le que puedo no mostrar a sé, la gente el- el primero, que es sí, es una síntesis, realmente es mucho más breve, conserva la cubierta y algunos textos. Esta es la primera edición aquí que sí, se hizo aquí en la Argentina de ese libro, o realmente es mucho más breve que ese que vos tenés en las manos, porque tiene mucho más texto, muchos más dibujos, mucho más, mucha más labor editorial y también de escritura. Tiene un dibujo de Luis Sioane, que es un magnífico eh, un artista plástico que vivió aquí en la Argentina, de origen gallego, sí, vivió en la Argentina en los años 20, 30, 40, fue un gran editor también, hizo un inmenso trabajo cultural sí, y existe en este momento en Galicia la Fundación Luis Seoane, que se sí, encarga de administrar su obra y nos cedió para esta edición realmente lujosa de Plateados por la Luna un dibujo que yo encontré milagrosamente por ahí, que ya te contaré un poco, si me permitís, cómo por favor. fue Sí, ese sí. trabajo. Sí, porque Porque yo iba a preguntarte lo que has aumentado, porque el otro lo tengo aquí, el pequeño, que lo presentamos en el Ateneo de Córdoba es y cierto, es el año cierto. pasado con los tres presentamos. Entonces, quería que nos contaras, por favor, ¿qué has ampliado, Miguel, con respecto Mm. a la anterior edición? Mira, yo quería realmente mostrarle a los lectores, especialmente a los lectores de España, que tal vez no conocen que Federico García Lorca vivió 6 meses aquí en la Argentina, entre octubre, allá por el 13, llegó el 13 de octubre de 1933 y partió en marzo de 1934. Vino por un mes o algo así a presentar sus obras de teatro y se quedó largamente, viviendo en la habitación 704 del Hotel Castelar, que está en la Avenida de Mayo, en el centro de Buenos Aires, que es la Avenida de los Españoles, históricamente. La Ahí conozco. en el Hotel Castelar, que bueno, todavía la habitación 704 se Sí, conserva como un museo. ¿Mm? qué bien. Allí está la valija, la bata de García Lorca, hay algunas cosas que él dejó, y desde su partida, desde aquel marzo de 1934, esa habitación se conserva idéntica y se puede visitar incluso. Es realmente muy emocionante. Es una habitación sencilla, muy pequeña, con un balcón hacia la Avenida de Mayo en Buenos Aires. Estuvo Federico aquí, yo quería mostrar eso, hacer un poquito de historia, porque se ha escrito algo, Sí, bastante, al respecto, pero en realidad mi búsqueda era un poco más sensible, tratar de mostrar cuál fue la interacción, la percepción entre Lorca y los artistas latinoamericanos, porque no solamente argentinos. Aquí estaba Paulo Neruda como cónsul general de Chile en Buenos Aires, muy joven sí. también. Bueno, y toda la plana mayor de la intelectualidad del Río de la Plata. Ujú. Entonces, incluso el mismísimo Alfonso Reyes, el mexicano. Es decir, una época muy venturosa para la cultura latinoamericana y especialmente de nuestro país. Llegó Federico García Lorca, fue realmente muy feliz aquí en la Argentina durante 6 meses. Están sus alocuciones argentinas, que son unas transcripciones de unos textos
escritos para radio, donde él manifiesta su alegría, realmente la sorpresa por el fervor del público argentino que lo hizo estrenar una obra, otra, con muchísimo éxito, dar conferencias todo el tiempo y rodearse de una barra, de una playa de amigos intensos. Y en una esquina de Buenos Aires, en noviembre de 1933, en la esquina de Corrientes y Libertad, fue presentado con Carlos Gardel. Carlos Gardel, que un mes después, o algo así, partiría en su última gira y ya no volvería a Buenos Aires. Como todos sabemos, Carlos Gardel murió en Medellín el 24 de junio de 1935. De modo que fue prácticamente su despedida de Buenos Aires y de la Argentina, la de Carlos Gardel, aquellas reuniones con Federico García Lorca. Se encontraron en la esquina de Corrientes y Libertad, y allí comienza el mito, porque no hay fotografías de eso, pero sí hay muchos testimonios. Entonces, una vez que yo me enteré de ese hecho, de esa maravilla, que se habían encontrado, si yo pensaba desde el punto de vista íntimo, mis dos guías, Gardel por un lado, con todo el criollismo, el tango, y por otro lado Federico García Lorca, ¿no? Con el costado andaluz, con ese brillo maravilloso, con esa expresividad, se habían abrazado en esa esquina, habían intercambiado. Yo encontré ahí una síntesis también de lo que es la Argentina y lo que soy yo también, como alguien que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Del criollismo del tango y también de la felicidad y lo dramático de lo andaluz. Y también la despedida para siempre de estas dos figuras inmortales. Por un lado Gardel, que murió en este accidente dramático del 24 de junio del 35, y con Federico García Lorca ya sabemos qué pasó en agosto de 1936, allí entre Biznar y Alfácar, aquella madrugada terrible en Granada. Realmente me pareció un momento increíble, histórico, feliz y también dramático. Entonces, no solamente lo reflejé en prosa poética, en poesía, en cuentos, sino también que quise ir más allá y me encontré con materiales increíbles que llegaron a mis manos. Por ejemplo, yo te muestro esto, que seguramente lo ha visto poca gente, que es sí, que está en en el el año 1900. Sí, en el año 1937, los escritores argentinos escribieron este homenaje a Federico García Lorca. Es una pieza qué joya. de colección inhallable realmente. Aquí están Enhorabuena. todos, Oliverio Girondo, Juan L. Ortiz, bueno, todos, absolutamente. Y también hay dibujos, hay partituras, hay algún manuscrito de Federico García Lorca. ¿Y cómo te llegó este tesoro? ¿Qué cosas te pasan? Miguel, ¿qué cosas te pasan? Me lo envió Federico, seguramente, porque fue un regalo de un lote de libros, porque yo tengo una afición por las primeras ediciones y demás. Y dentro de todo ello venía este trabajo. También Raúl González Tuñón. ¡Qué sorpresa! Sí. Realmente me conmocionó y yo sentí la obligación de escribir. También ¿y Raúl González Tuñón está en esa obra? Y también llegó esto, que es el libro más célebre de Raúl González Tuñón, que se llama La Rosa Blindada, homenaje a la insurrección de Asturias y otros poemas revolucionarios, que fue escrito por aquellos mismos años. Y aquí hay un homenaje a Federico García Lorca, un poema, homenaje, de solamente unos meses antes de su fusilamiento, donde incluso anticipa un poco con el costado visionario de los poetas, ¿no? Lo que iba a suceder. Todo eso lo recojo en el libro. Y también pude encontrar esta revista, si me permitís que la voy a mostrar, que es la revista Poesía, el número de noviembre de 1934, donde
algunos escritores argentinos reciben a Federico García Lorca y donde se publican por primera vez los poemas, algunos poemas, 4, de Poeta en Nueva York, en esta revistita que tengo en las manos. Qué Es bonito. es un documento histórico inhallable. Es Todo que esto estoy junto, muy emocionada, Miguel, porque no es lo mismo verlo aquí aquí es muy emotivo, pero claro, lo estoy viendo en directo. todo esto es inexplicable desde el punto de vista de la lógica, pero tiene una explicación sensible seguramente, porque a los pocos días llegó a Sí. mis manos, a los pocos días, esta que es la primera edición de Poeta en Nueva York. Oh, Miguel, qué sorpresa, qué bonito. Entonces, todo esto sucedió en el plazo de 10 días. Entonces esto me marcó sensiblemente Qué para bonito. tener que escribir ese largo ensayo que se llama Romancero Sur, Lorca Latinoamericano, donde recojo todo lo que escribieron los escritores argentinos y latinoamericanos de entonces, al menos buena parte de todo ello, Sí. y lo voy narrando, lo voy novelando un poco en ese largo capítulo que se llama Romancero Sur, Lorca Latinoamericano, que en medio de la pandemia, sin poder Sí, salir de casa, sí, todos estos materiales llegaron a mí, sin sí. moverme yo de mi casa. Te lo explico de este modo para que me digas después si el duende de Federico y el ángel de Carlos Gardel no andan por ahí guiándome en algunas cosas. Sí, estoy mirando ahí por la biblioteca porque seguro que tienes un duende ahí, tienes 2 duendes protegiéndote. La verdad que es maravilloso lo que me cuentas. Y en hora dichosa, porque realmente eso no pasa, es algo extraordinario. Y es que no me había dado tiempo, recién he recibido el libro y no me ha dado tiempo a leerlo, pero me estoy muy emocionada de todo lo que nos has contado y ahora lo voy a leer. Y lo que estaba pensando es que en cuanto termine la pandemia te queremos aquí para explicarnos todo esto Indudablemente. en los ateneos, en las librerías y hacemos Sí, una sí. gira con este trabajo tan bonito. Bueno, ya hicimos una presentación muy bonita que salió en el Ateneo con los 3, o sea, toda tu obra. Es que no solo esta es todo un tesoro, pero esto que acabas es insólito. Sí, es realmente insólito. Y yo iré acompañado de estos libros y de este material para dar fe realmente de todo esto. Y espero haber hecho honor en ese largo capítulo que tiene más de 100 páginas, ese nuevo capítulo para Plateados por la Luna, textos para el reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca. Espero haber hecho honor a estas magias, a esta magia que me ha sucedido. Y veo, por lo que me estabas mostrando, que la edición realmente es muy bonita, la Sí, edición sí, del sí. libro. Así es que espero que la lean, que llegue a sus manos y que, bueno, yo pronto espero poder viajar. Tenía ya previsto para abril mi próximo viaje a España, abril del año pasado, luego para Sí, septiembre, luego para diciembre. Ahora pensaba en marzo o abril, esperemos. Sea en el momento en el que las cosas se dispongan, que seguramente sucederá así, estaré allí compartiendo estos textos y mi humilde obra y seguramente un libro nuevo que aparecerá ya por febrero, enero, febrero, ahora en un par de meses, un libro sí, nuevo que te cuento, sí. se va a llamar Alto del Olvido y es una reunión de cuentos y poemas, que es algo en lo que estoy trabajando en este momento. Sí, ya desde el título, o sea, a mí me encanta cada libro tuyo, desde el título hasta la última palabra. Y ¿por qué has elegido ese título, Altos del Olvido? ¿Qué es? Alto del Olvido es un paraje, un ¿Sí? sitio que queda muy cerca de aquí. ¿Así? Sí, sí, es un paraje en el desierto mendocino, literalmente del desierto, donde hay muy pocas casas y que tiene un poco a instancias de esta visión que me regaló alguna vez el Juan Draghi Lucero, de lo que hablaba del color y el horror local. Sí, Siempre me llamó mucho la atención ese nombre, que hay varias teorías de por qué ese pueblo se llama así, sí, Alto del Olvido. Hay muchas, es largo de explicar,
pero más allá de eso me parece realmente muy poético el nombre. Sí. Y no solamente habla de un lugar en el mundo, sino sobre todas las cosas de una atalaya, de un lugar desde donde uno puede ver las cosas, ver la condición humana. Yo como escritor, como artista, me he propuesto la misión de buscar la belleza, estaba por decir de crearla, eso está por verse, de buscar la belleza, no a través de los aspectos más bonitos, floridos y armónicos de la vida, sino acaso desde el dolor, desde el horror, desde el espanto de la condición humana, desde nuestras contradicciones, desde nuestros miedos, desde todo aquello que a veces nos da vergüenza o nos cuesta mostrar. Me parece que allí está una de las funciones del arte, ¿no? Crear belleza desde nuestros costados más vergonzosos y ocultos. Entonces, todo esta nueva reunión de cuentos y de poemas, teniendo siempre como sustrato el tango, que es una gran herramienta para lograr belleza desde la fealdad, me parece que me va a ayudar a mostrar más profundamente ese aspecto. Entonces, Alto del Olvido suena a lo que es, ¿no? Un lugar perdido en el mundo, puede ser también un camposanto, puede ser un recuerdo, puede ser una proposición o sencillamente 2 o 3 palabras bien sonantes. Me propongo esa búsqueda. Espero que, bueno, que podamos compartir también ese libro ahora este año entrante. Ah, sí, 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 es que será precioso porque ya desde el título es muy, muy emotivo. Estaba pensando, a mí esto que acabas de decir de la belleza, encontrarla, me enseñó Baudelaire con su obra. Sí, sí. Y porque no es fácil de comprender, ¿eh? Pero a él, a través de su obra, comprendí eso que acabas de decir, que es complejo. Y me acuerdo cuando estaba en París un 1 de noviembre y me fui al cementerio y le llevé una rosa y recité la invitación au voyage allí, ¿no? Y son cosas, claro, que son difíciles de comprender cuando cuando uno está en otras cosas, ¿no? Y me encanta que tú lo hayas trabajado en este libro y a mí me encantaría que nos leyeras algo de algún poema para ir cerrando Sí, la, claro. ¿Es Estoy algo tratando que con nos quieras cuidado. contar, otra cosa de algo que que tengas ganas de contarnos, de algo que a mí se me haya quedado sin preguntarte? No, lo que tengo para decir antes de compartir alguna lectura un poco al azar de Plateados por la Luna, al Sí, menos es que tengo muchas ganas de estar en España, de compartir con ustedes, con los queridos amigos que he ido haciendo en el camino. En algo más de 3 años he podido hacer 6 viajes, reencontrarme con Andalucía, porque Andalucía ya estaba en mi casa desde toda la vida, sí, y poder encontrarme y reencontrarme con parte de la esencia de mi vida, de mi infancia y de mi hechura humana, digamos. Así es que me siento en casa allí. Me alegra muchísimo que ustedes sean tan generosos conmigo. Yo me siento también ahí parte de esa comunidad virtuosa de amigos y amigas que comparten espacios, escenarios muy generosamente. Y estoy esperando, estoy extrañando ese momento. Estoy mirando muy tangueramente y con nostalgia sí. España. Abro un poco al azar, si me permitís, y leo alguna prosita de Plateados por la Luna, ¿te parece? Sí, pero sabes que también el deseo es recíproco porque le sentimos como hermanos, o sea, los amigos estamos muy unidos, ¿no? Entonces estamos deseando de que vengas y ya organizaremos unas jornadas también sobre Lorca, no sé, algo estoy ahí pensando porque... Bueno, Mm, y en yo este gustoso realmente. me he quedado con la duda, en este libro también tenemos Granada en el nuevo, porque tenemos relato, tenemos poesía,
está, imagino, también Andalucía ahí, ¿no? Sí, sí, siempre, naturalmente. Sí, siempre hay algo. ¿Te referís a Alto del Olvido? Sí, 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 siempre hay algo, porque, bueno, tiene que ver con mi vida. Yo trato de escribir sobre lo que sé, imaginar sobre las cosas de mi vida, ¿no? Mi búsqueda no está mucho más allá, digamos, de lo que entiendo y comprendo. Así es que las cosas de Andalucía y las cosas de Mendoza y las cosas del Río de la Plata son las que están ahí en el alambique y indudablemente, bueno, salen cuando me pongo a escribir o cuando tengo la necesidad de crear o de componer una obrita en un libro completo. Así que sí. bueno, mira, hay dos textos, uno muy corto, Bien, que habla un poco de esa reunión de Lorca y Gardel. Dice, Corrientes y Libertad, noviembre del 33, Buenos Aires y Granada, La Vega y La Pampa, Federico y el Zorzal. La luna asoma sobre el río de la Plata y al otro lado del corazón corona las Alpujarras. El abrazo fue en Buenos Aires, noviembre del 33. No vieron a la muerte barajando tan cercana. Porque nadie se muere, pensaron, cantando historias de tropillas, trabajos y labranzas. Noviembre del 33, el poeta y el cantor, Federico García Lorca y Carlos Gardel en la Argentina, sonriendo de espaldas al puerto, tan criollos, tan paisanos. Es un texto que resume un poco ese encuentro. Y este sí, último, si me permitís. sí, me alegra que lo hayas seleccionado porque lo recordaba. Suponía que ibas a hablar de eso. Sí, es uno de mis preferidos porque ya lo había señalado en el otro momento que presentamos el libro. Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que es una síntesis Sí, de la búsqueda de este libro y de sí, la unión de dos personajes que muchas personas no conocen, que, bueno, que se abrazaron alguna vez, que se conocieron, que los imaginan cada uno por su lado, que no coincidieron. sí, Pero me sí. parece que esa coincidencia de Lorca y Gardel es realmente muy importante y es una síntesis también de identidad para nosotros. Ah, claro, claro, importantísimo. Bueno, no llevo mucho tiempo, llevo 2 años o así que conozco, pero antes no lo conocía. Entonces, fue una alegría tan grande conocer que esto había pasado. Sí, 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 sí. ciertamente. Y cuando yo hablo de un modo brillante de hacer las cosas, Sí, pienso en Lorca y pienso en Carlos Gardel, lo sé. que Sí. hizo todo bien. Por eso es Gardel, ¿no? Ustedes saben que aquí en Dice, la Argentina, cuando alguien hace todo bien, se le dice, sos Gardel. sos un Gardel. Y Sos que Gardel. que hay para gobernar hay que saber sonreír, hay que sonreír como Gardel, ¿no? Esa cita la tengo ahí. Sí, sí, es verdad, lo hacía todo bien. Sí, sí, Y ciertamente. entonces sobre esto, sobre el modo brillante de hacer las cosas, ibas a leernos ahora Te un leo un poema. texto que tal vez no tiene que ver o tiene que ver con eso. Dice, besándole las manos a la noche, Federico escribe cartas, desamparos, envuelto en la humedad de este diciembre sudamericano. Alguien con el pecho congelado escribe y busca las múltiples formas de nombrar el tango, que es los ojos de la mujer dormida, que es el invierno y los paraguas, y los dedos del hombre que escribe poemas bajo cero. Desde esta mesa los hombres señalan con sangre el umbral de su única vida. Prolijamente ponen su odio y otras glorias al servicio de la palabra y el canto. Cada letra en su sitio, una detrás de otra. Envían cartas que el silencio espera. Pero ¿qué hacen estos hombres con el trazo grueso de su sangre, componiendo sin interrupción la historia de un tango con luna y olivos? ¿En qué bolsillos acaban sus cartas anónimas, sus mensajes desesperados que la noche se traga? La luna despeja su frente insomne para ver a los canallas actores de esta obra interminable.
olivares de mis tangos, ardiendo tras el frío. Y en tu boca el silencio te envenena la saliva si no saboreas los humildes frutos de tu poesía. Como las higueras, el tango te ofrece todos sus frutos de una vez y das la vida por probarlos. Bueno, hasta allí. Es muy qué cortito. entrañable. Estaba ahí esa... Sí. Esa cita. Esa cita sí la tomé para la presentación, pero realmente no me acordaba que era ahí, en ese texto. Y ¿te apetece una poesía de, por ejemplo, de lo que estás escribiendo ahora? O no sé. No tengo nada aquí. No tengo nada aquí. Pero Lo que te agrade, porque sí, a mí me encantaría. podría leer algo de Calle 52, Historias y Jazz. Sí, sí, sí. Que lo tengo aquí al alcance de la mano. Voy a desaparecer sobre un breve instante y recojo el libro. Sí, sí, por favor, porque... Ay, porque es precioso. Aquí estoy. También. Este es Calle 52, ¿Qué Historias dibujo? y Jazz. Estoy enamorada del dibujo. Esta es la edición argentina. La edición española es un poquito diferente, que también se puede conseguir a través de la editorial Golondrina. Realmente lo bueno de este libro son las ilustraciones. Es todo, porque a mí me has ayudado a conocer mucho. Conocí poquito del jazz, o sea, de escucharlo, pero me gusta mucho conocer las historias que cuentas de los autores, de los músicos. Sorprendentes, sí. O sea, me maravilló porque, claro, es muy bello conocer la música, pero además la historia que hay detrás, ¿no? De esa... Aquí hay un texto muy, muy cortito, así de carácter poético, Bien. que un poco refleja esta ambición de la que te hablaba Solange al principio de la charla, que es mi necesidad de alcanzar los hilos del lenguaje musical a través de mi lenguaje que tiene que ver con la palabra. Dice, la música es expansión, es al fin la respuesta, es la libertad y el antojo, es tener los ojos verdes al tiempo que negros, al tiempo que ciegos. Es el oleaje del jazz el que marca el ritmo, el que trae de ultramar tesoros exóticos. La música que vuelve, como el amor, un turbio juego de las manos y la boca. Es un texto muy cortito, acompañado de un dibujo precioso de Luis Scafati. Y este libro tiene cuento, tiene ensayo, tiene mucha poesía, y realmente refleja muchos años de contemplación. Parece una contradicción esto, ¿no? De contemplación del mundo del jazz a través de la literatura. Me voy a borrar la palabra audición para hacer un juego poético, ¿no? Se puede contemplar el jazz también, ¿no? Para tomar apuntes del natural, en este caso, como he tratado de hacer. Sí, sí, qué bonito, nunca lo había pensado así, pero porque además esto viene por tu programa de radio, ¿no? O sea, porque has... Exacto, sí. Claro. Calle 52, Historias y Jazz, un programa que aún persiste, al igual que el programa que a mí me ha dado el domo creativo para escribir mis historias entanguecidas, que es el programa Un Reo Meditabundo, que acaba de cumplir 28 años al aire. Yo lo empecé cuando tenía tan solo 21 años, ¿Sí? con Oscar Reina, allá en 1992. Y sigue, no lo sabía. Qué bien, sí. Qué bien. Y de continuo he mantenido ese programa junto con Oscar Reina, un querido amigo, artista plástico, escritor. Que te hace el prólogo, ¿verdad? El prólogo claro, exacto, de Plateado por la Luna. Y sí, también algunas ilustraciones.
Y Sí, también. es que me gustó mucho su prólogo, por eso lo recuerdo. Cuando lo has nombrado, lo he recordado enseguida. Sí, sí. Eh, Bueno, con él estamos hace 28 años en la búsqueda y aún no logramos encontrar absolutamente nada, pero seguimos buscando, seguimos buscando. Si sí, hubiésemos encontrado ya hubiésemos renunciado, pero no, no. Ejercemos el cinismo con muchísima elegancia, digamos. y con mucha ternura. Y cuando dices, y de quien ha descubierto, tu editora, ella lo ha comprendido muy bien, dice, de quien ha descubierto que sigue sin haber respuestas. Eh, la verdad Sí, que, Miguel, estoy muy contenta, muy emocionada, de verdad ha sido un gran honor, una alegría muy bonita tenerte con nosotros de manera virtual, pero siempre inestimable tu presencia. Entonces, pues espero que muy pronto podamos seguir compartiendo todo este tesoro y bueno, cuando veamos esos ejemplares, los textos que tienes ahí, cuídalos mucho porque vamos a llorar de emoción. Es muy bello lo que te ha pasado y gracias por compartirlo con los demás. sí, bueno, yo te agradezco, Solange, te agradezco la generosidad de siempre, en la entrega de siempre generosa con la obra artística de alguien que apenas conoces, como es mi caso, pero que ya nos consideramos amigos. Esas son las conexiones que brinda la literatura y el camino y los viajes y la posibilidad de entrar en contacto con gente buena y bella. Ese es el trabajo del artista también, me parece, ¿no? El de salir, recorrer, hacer el esfuerzo y encontrarse con el disfrute, con la belleza, con el abrazo de los amigos y con el escenario, que es una de mis pasiones también, porque suelo ir acompañado y la próxima vez que vaya también ir acompañado por músicos para leer mis textos y para que me acompañen en las presentaciones. Y bueno, a la gente que no me conocía, que seguramente es la mayoría, les prometo que pronto estaré por allí, en donde estén, porque la idea es dar varias vueltas a España el próximo año y el otro y seguir haciendo este trabajo a dos orillas entre la Argentina y España también, como una búsqueda o como un reencuentro con mi propia identidad. Sí, qué bello. Y ¿nos puedes hablar de, que se me ha olvidado, bueno, es que es tan amplio tu trabajo, el concierto, porque me he acordado del concierto de jazz en el Café Jazz en Córdoba, pero esto lo Sí, haces en varias ciudades de España. Para las personas que no lo conozcan, ¿puedes contarnos un poquito para terminar sí. sobre el grupo de jazz que tienes, los amigos que vais en los conciertos y que me han dicho, ¿no? A mí me han preguntado de cuando os han visto y digo, sí, es él. Cuando hemos hablado cuando yo he recomendado alguno de tus libros y me han dicho, pero lo he visto en un concierto, porque es muy bonito verte en el escenario y Sí, recitando y con la música de jazz. Cuéntanos un poquito, que también podemos ver tus vídeos en YouTube, exacto, están ahí para quien quiera ver cómo trabajas con los músicos, ¿no? Pero si quieres exacto. contarnos un poquito sobre ellos, el trabajo que hacéis juntos. Hay una página que es miguelgarciaurbani.com, mi Sí, nombre, miguelgarciaurbani.com, donde pueden encontrarse con algunos vídeos y también con textos y demás, para aquellos que quieran conocer un poco más. bien. Y también mi canal de YouTube, que es Miguel García Urbani, donde se puede ver el trabajo que he hecho con los músicos de jazz y de otros géneros también. Como verás, yo no me puedo desligar de la música y de la amistad. Por eso siempre viajo acompañado de músicos, amigos. En este caso, la última vez fue con un grupo de jazz, un trío de jazz, que ahora se ha ampliado a un cuarteto, en este Sí. caso Agustín Leal en guitarra, Mauro Bianchinelli en saxos, en aquel momento estaba Diego Álvarez en el bajo, y la formación actual es Agustín Leal en guitarra, Mauro Bianchinelli en saxos, Fernando Moncada en batería, hemos sumado batería, y Félix Millán Barbosa en el contrabajo.
Así que seremos una banda muy grande para el próximo viaje, seremos un quinteto. Y tiene la particularidad que es un proyecto musical creado en torno de las palabras. Es decir, no es que yo me sume a un proyecto musical que ya estaba armado. Ellos arreglan, componen y hacen su plan estético en torno de mis relatos, lo que a mí me llena de satisfacción y me acompañan en el escenario. Yo realmente estoy muy contento. No hemos tenido la oportunidad de salir por escenarios de la Argentina, excepto aquí en Mendoza, por algunos pocos, porque, bueno, las circunstancias actuales de la pandemia y demás. Pero sí en España estuvimos en 23 escenarios el año pasado. Sí. Entre ellos en Córdoba, en un par de escenarios, y lo disfrutamos realmente mucho. La conjunción de palabra y música, y jazz en este caso, realmente me parece que es algo lindo de disfrutar, de compartir, y yo ahí en el escenario me lleno de vida. Ahí está mi mundo, yo me siento realmente muy bien, me siento mejor que en la panza de mamá, ahí en el escenario. Es mi Ay, mundo, yo me qué siento bueno. realmente muy bien. Lo has expresado magistralmente, qué bien. Así que, Y bueno, pues ese es mi trabajo. así esperamos verte así muy Sí, pronto, sí, seguro, como seguro, acabas de seguro. decir, en los escenarios, en los ateneos, en las bibliotecas, en todos los sitios y en las ciudades que tanto amas además, porque estás muy, muy unido a Granada, pero también a otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sí, Valencia. O sea que te podemos Alicante, encontrar sí, sí, sí. vamos a hacer una gira en cuanto vengas. Seguramente, seguramente. Muchísimas gracias. Miguel, de verdad, muchas gracias de verdad. Bueno, Voy a despedirla. Si quieres comentar alguna cosa más. no. El agradecimiento sencillamente y la promesa de vernos pronto, digo, allí en Córdoba o en cualquier otro sitio de España, porque tengo la ilusión, confío, si no, no nos podríamos levantar todos los días, ¿no? Que esto va a pasar o va a menguar y que podremos seguir recorriendo España. Así será, muy pronto. Un Gracias. abrazo, Miguel. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.